son días. Y vuelvo a decir, para mí es una gran bendición poder seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones que tienen que ver de qué manera podemos leer. Fíjense que ayer tuve una plática con uno de mis alumnos, un chico que estudia ciencias forenses. Es un chico muy hábil, muy listo, y el cual me decía que hasta apenas él está entendiendo cómo leer, o sea, está aprendiendo a leer. Y porque en la primera etapa, pues lo que nos enseñan, lo que nosotros llamamos leer, pues tiene que ver con alfabetización. Y muchas veces no se nos muestra realmente el análisis del texto, o sea, reflexionar en él, sino hasta que precisamente se nos da metodologías, herramientas, y lo que el hermano Ángel explicaba hace 8 días, ¿no? Si hay un problema de que las personas no se leen en México, en América Latina, si de por sí no se acercan a una lectura, pues menos a la comprensión. Y todavía más ahondar en esa comprensión. Entonces, por eso la importancia primero pues es invitar a que podamos leer. Y a mí me gusta el ejercicio que hacemos dentro del culto, del encuentro, es decir, que tenemos un acercamiento o acercamientos con el texto, con la escritura. Y eso pues todavía me mueve, eso nos mueve todavía más a la cuestión reflexiva de que aquí la propuesta en esta comunidad tiene que ver pues con que la escritura tenemos que llevarla a una praxis. O sea, no solamente tiene que ver con la cuestión repetitiva, ¿no? Entonces, como ustedes están teniendo este seguimiento de lecturas anuales, pues yo he estado leyendo el Evangelio. Vayan por favor a Marcos 3. Marcos 3. El versículo 20, por favor. Y hay algunos elementos bien interesantes en esta escritura, pero va a ser primero importante poder leer y hacer, más allá de un exégesis, tiene que ver con una cuestión interpretativa y con una perspectiva de lo que decía la hermana Tere, con una perspectiva de salud integral. Sanar el alma, no solamente nuestras cuestiones mentales, sino también desde nuestro contexto. Así de que para poder comprender este texto hay que situarnos, vean, en una área de Galilea, no están en Jerusalén, están en una zona aledaña precisamente al imperio romano, que tenía la economía y por otro lado pues lo religioso, o sea, estaban ellos al margen. Pero dice así el texto: después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Quiero que empecemos primero a ahondar este primer versículo. Jesús entra a casa. ¿Esto qué quiere decir? Esta figura como símbolo de una comunidad siempre es importante en la cultura bíblica, una casa, comer, porque tiene que ver con una identidad familiar. O sea, eso es como la parte importante de una familia, es cuando llegan del trabajo y siéntense todos a comer, ¿no? Lo importante de una comunidad, los fines de mes podemos comer para celebrar un acontecimiento o los acontecimientos importantes. Eso pasaba y por eso pone en contexto esto. Pero dice, vean lo que dice el 21. Bueno, cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. En algunas Biblias dicen que tenía un demonio.
¿Qué quería decir esto? Que se había vuelto loco este Jesús. Dentro de las charlas que hemos tenido aquí, vean cómo es esta locura que los clanes judíos ponían, o los títulos que ponían de locura. ¿Quién será un loco? A Jesús lo están llamando un loco. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús ya no seguía las normas que la familia o la religión estaba ajustando. Normas, ¿sí?, morales. ¿Qué tenía que ver? ¿Quiénes estaban ahí en esa mesa? ¿Quiénes estaban ahí comiendo? Pues había pecadores, había publicanos, había personas que ya no estaban dentro del clan. Y quiero que observemos eso primero, hermanos, porque va a ser importante para el siguiente, para el desarrollo, lo que sigue. ¿Por qué digo esto? Porque lo voy a poner desde mi contexto y con las pláticas que tuve con el hermano Ángel. Voy a ventilar algunas charlas, ¿sí? En son de broma, el hermano Ángel empresarialmente estuvo trabajando en ciertos lugares muy importantes y dominó y controló las escenas, excepto, nunca se enfermó, excepto pues, cuando estuvo trabajando en la iglesia. Pero ¿por qué te metes a la iglesia, Ángel? Pues si ahí ni vas a ganar nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Económicamente, pues eso no es solvente. La iglesia, trabajar en una comunidad de fe, pues no es solvente. Pues allá tienes el poder empresarial, allá sí hay dinero, ya, ¿sí? Ya se volvió loco. O sea, es una forma de decir, voy hacia mi persona. Resulta que yo era muy joven y empecé a predicar. Y me hicieron una junta para corregirme porque mi enseñanza era doctrina de demonios. Y me hicieron una reunión y el cual, pues fue mi mamá allí. Y me dice mi mamá, oye hijo, ¿no estarás tú mal? ¿No te estarás, O sea, mi mamá me cuestionó a que yo estaba desequilibrado. A lo que yo lo único que le dije, ay mamá, no te preocupes. Esto va a ser importante para ponerlo en contexto, porque Jesús, dentro de los paradigmas familiares y sociales y religiosos, él ya no estaba cumpliendo, ya no estaba en esa norma. Él ya estaba dentro de su ministerio, Jesús. Entonces, aparecen ahí los maestros de la ley, vean el 22. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, vean, ¿por qué es importante situarnos que ellos venían de Jerusalén? En Jerusalén estaba el poder, el control religioso. Entonces van a la periferia donde están los marginados, los señalados, y van allí y dice, este hombre tiene ¿a quién? Válgame. O sea, Belcebú, ¿quién era? ¿Sí? Ah, bueno, era el jefe de los demonios, podría ser, pero esto tenía que ver con un antiguo dios filisteo, que era el dios de las moscas, de los malos olores. O sea, Jesús apestaba, para otras palabras, o estaba contaminado por juntarse con la chusma, por juntarse con los pecadores. O sea, ya no apestaba, ya no olía a religiosidad. Ya no olía a templo, a sinagoga. Ya no olía a buenos perfumes. Ya olía a oveja. Ya olía al barrio. Sí, vamos ahí. Por eso asumen este título de Belcebú. Entonces, continuemos, por favor. Vean lo que dice él. Entonces viene Belcebú y propio jefe de los demonios, en quien le había dado este hombre, ¿quién? O sea, otra vez, ¿quién le ha dado el poder a Jesús para hacer lo que hace? ¿Quién? Si nosotros, los religiosos, autorizamos quién sí y quién no. ¿Y a Jesús quién? Pues si ya dejó la carpintería, si ya dejó las normas familiares, si ya se echa unos alipuses,
si ya es un dragón, si ya es un pecador, si ya es un inmundo, si ya está... Pues de qué se cree. Por eso es de que vienen del centro de la capital o el centro de la religiosidad y salen de ahí para encontrar a este Jesús. Yo he platicado de ustedes de un psicoanalista, Carlos Domínguez Murano, donde él advierte que los peores traumas nacen de una imagen distorsionada de Dios como un juez punitivo y que éste se convierte en un Dios persecutor. Jesús opera una sanidad mental profunda porque descentraliza la norma, ¿sí?, que coloca nuevamente al ser humano, a la persona, su bienestar al centro de la casa, o sea, del mundo. Y para no caer en una arrogancia antropocéntrica también, nosotros tenemos que hablar del centro Dios, humanidad y creación, porque también caeríamos en eso, ¿no?, que solamente el ser humano. Pero bueno, en este caso, Marcos pone allí al ser humano al centro. Y vean el 28 y el 29 lo que dice. Les aseguro que Dios perdonará a los hombres todos sus pecados y todo lo malo que digan, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, será culpable de un pecado eterno. Híjole, ¿cuántas personas han vivido con este estigma, con este señalamiento, que dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no tiene perdón? Ya no tiene. Híjole, la blasfemia no es una ofensa técnica o un insulto doctrinal de un Dios resentido. No. Es la ceguera ideológica o el autoengaño de aquello que pretenden que es lo sagrado. Voy a poner lo voy a poner en tres dimensiones. Uno, lo que dice un teólogo, se llama Rodolf Bullmann, que dice que la blasfemia del Espíritu Santo es el rechazo obstinato a la posibilidad de cambiar y rehabilitar la existencia, lo que constituye una blasfemia. Los escribas han modificado su fe en un sistema de reglas legalistas. Al ver la curación de muchas personas, niegan curar la institución. Así que el pecado se vuelve eterno cuando hay una arrogancia y se retira la misericordia de Dios ante lo dogmático. Por otra parte, Paul Tillich, otro filósofo y teólogo, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el autoengaño sagrado. O sea, la arrogancia y la prepotencia de creer que ellos tienen la sana doctrina. Y eso yo lo he escuchado desde hace un montón de años, que ellos tienen la verdad. Y por otra parte, en América Latina, un filósofo que se llama John Sobrino dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la idolatría a las instituciones, poner por encima las instituciones que la vida del ser humano que tiene a su espíritu. Híjole, él utiliza la palabra ruaj, que todos y todos tenemos el soplo de vida, el aliento, el espíritu. O sea que la espiritualidad no le pertenece a alguien. La arrogancia de decir que nada más un sector puritano puede tener la espiritualidad o al Espíritu Santo es un autoengaño, y esa sería una blasfemia. Pero no tiene que ver con castigos y maldiciones que Jesús utiliza. Y en el 30, Jesús pone el ejemplo, pone una parábola. Y Jesús les explica esto. Porque ellos decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. El texto deja claro que la advertencia de Jesús no es una amenaza abstracta para la posteridad, sino una denuncia concreta de una actitud histórica que había mutilado y había dañado la vida humana y sobre todo de los más marginados.
quien cierra la evidencia del amor para defender la trinchera ideológica de la religión. Esto es, que la religión estaba bloqueando la capacidad para que muchas personas fueran sanadas. Así es de que Morano dice que había una intolerancia y una neurosis. Así lo dice ante este pasaje. Así de que voy terminando. Vean el 28 y el 30, por favor. Ahora lo que dice. Bueno, el 27 y el 28 lo cuenta ahora, va a explicarlo con una parábola. Dice, nadie puede entrar en una casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero, solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué utiliza una parábola para explicar lo de la blasfemia? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es importante ver que no sigamos cayendo en una cuestión literalista cuando leamos. Hay un terror moralista dentro del texto. Los maestros de la ley cometían esta gran siendo tan punitivos, eran tan recalcitrantes, tan fuertes para con los demás, que precisamente olvidaban la salud integral, o sea, el shalom, el bienestar para ellos. Así de que hay que entender que esta blasfemia, o con esta parábola, el Espíritu Santo, la blasfemia, no es una ofensa técnica de un Dios resentido. Es una ceguera de los religiosos que siguen imponiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Al traer este relato a nuestra realidad actual, debemos preguntarnos: ¿quiénes son hoy los satanes, los adversarios? ¿Quiénes son los que encarnan espíritus inmundos bajo este contexto de este tipo de lectura? Y no son las personas que están enfermas o poseídas. Realmente es todo lo contrario. Jesús utiliza dentro de la parábola a que atar al hombre fuerte. Pues está utilizando un sarcasmo, ¿sí? ¿Cómo es de que vamos a amarrar? ¿A quién vamos a amarrar? ¿Quién es ese hombre fuerte? Por las estructuras que han oprimido al individuo, a la persona sencilla. El fanatismo religioso muchas veces prefiere la rigidez de los dogmas antes que la salud de una persona. Así que al leer la Biblia, por favor, les encarezco que sea en torno a los cuidados de la salud de nuestra propia vida. Y que ya no nos preocupemos o no carguemos con la culpa desde que si nos quejamos de Dios o del Espíritu Santo. Porque ese peso lo llevan los líderes, los religiosos, aquellos que han controlado y han dominado la fe de los hermanos, de las hermanas, de quienes dicen entrar al cielo y quienes no, quiénes son los pecadores y quiénes son los santos. Ellos tienen la verdad, pues no, se equivocan. Ahora, como sé que Dios es un Dios de amor, y hace rato lo decía, pero es una forma para denunciar las injusticias que ellos están cometiendo, y pues sé que Dios con todo eso los va a perdonar, o los ha perdonado. Por eso el texto termina diciendo al final que a Jesús lo llaman y dice: oye, ahí te llaman tus hermanos y tu madre. Y Jesús responde: oigan, pues ¿quiénes son mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas?
Él está proponiendo una nueva estructura de vida comunitaria, de hacer familia, donde todas y todos entramos, donde puede entrar la persona que está lastimada, que está enferma, que está dañada, pues como la persona que puede que esté sana. Pero pensemos que todas y todos también tenemos sombras, todas y todas también tenemos nuestros demonios. Así que caminemos desde la praxis, podamos ser esa comunidad sanadora que se atreve a sentarse a la mesa compartida, donde no importa si somos hermanas y hermanos de sangre, donde elegimos precisamente la sanidad compartida, y atamos los miedos de un sistema que nos ha enseñado a limitarnos y a ser libres y conciliar, devolviendo la esperanza a cada persona, el rostro al sufriente, al herido, y este se pueda levantar. Gracias, hermanos. Dios amor nos bendiga. Gracias, hermano Roberto. Gracias. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Bueno, estamos pasando las hojas del tema que hoy quiero compartir con ustedes. Es en el libro de Josué. Los primeros 12 capítulos los leo según el programa y de ahí saco lo más importante que yo considero que pueda ser una orientación, una guía para poder entender mejor lo que es vivir con un alma enferma o vivir con una alma sana. No todo es necesario considerar que está mal o que está bien. En este tema yo le doy más importancia a los puntos que son más claros y solamente encuentro 3 que vale la pena compartir con ustedes. A veces dice uno, bueno, ¿y cómo podrá el hermano detectar si esto es adecuado para decir que el alma está enferma o está sana? Recuerden que para eso pues está realmente el concepto de la experiencia y el tiempo que uno le ha dedicado. Cuando los países empezaron a encontrar las tierras raras, que esas han sido siempre, hay lugares donde hay tierras raras y los que las detectan son los estudiosos, son los que saben qué es una tierra rara y qué no es una tierra rara, o qué es una tierra común. Entonces se vuelve uno experto en encontrar las tierras raras. ¿Sí? Hoy en la actualidad se necesita una profundización en el aspecto de la geología y del conocimiento, ¿sí? De todo el concepto
geológico. No cualquiera puede determinar que en ese lugar hay tierras raras y que son valiosas, como cuando iban a buscar los gambusinos oro en diferentes países. Solamente sabían realmente cuándo detectar que había oro en ese lugar. Por eso es que a veces se les hace difícil cómo detectar en la escritura y en la Biblia cuando realmente un pasaje o una cita afecta el alma, que no todos lo pueden hacer, tienen que ir aprendiendo o dedicarse de lleno a eso. Pero aquí lo importante es que se comparta. Quien ha encontrado el oro lo pueda compartir con los demás, ¿sí? Para que los demás también puedan enriquecerse en cuanto a ese conocimiento. Pero el que más se esfuerza, pues no es el que recibe ya la información de qué características tiene el oro, sino el que profundizó para investigar por qué es el oro y qué cualidades tiene. Así es la Biblia. Entonces cuesta trabajo poder determinar esto. Bien, entonces yo encuentro tres y veo, por ejemplo, el asunto de que pasamos de un periodo de, digamos, de un patriarcado de Moisés, porque Moisés actúa como patriarca finalmente, como un patriarca que va a poder controlar 12 tribus, pero que finalmente Dios demuestra que tiene que haber una nación. El patriarcado se termina, se expone como Moisés. Entonces viene ahora Josué. Josué entra en escena cuando Moisés muere, ¿sí? Pero entonces entramos también en otro concepto. Ya hacer a un lado la historia de Moisés es importante, pero al mismo tiempo ver qué nuevos canales se abren ahora con este nuevo personaje de Josué. Cosas buenas y cosas malas que también tenía Josué como ser humano. Cosas que en cierto momento él repitió, él continuó haciendo lo que le había ya encargado Moisés. El único, eso me adelanto un poco, pero el único que alteró todo ese procedimiento fue David, porque los demás siguieron las enseñanzas de la ley. Cuando viene ese segundo rey, que es David, él ya no obedece muchas cosas de la ley de Moisés, él las cambia, porque tenía autoridad como rey. Y aunque le protestara al pueblo, él lo hacía. Y eso precisamente implica un riesgo, que se echaba de enemigo al pueblo. Y se echó de enemigo a 10 tribus. Por eso cuando en el tiempo de David se separaron, ¿sí?, las tribus de Israel, que eran las 10, solamente se quedaron 2 tribus con David. Pero eso no le interesa a mucha gente. Bueno, esto viene como colofón. Hay iglesias que se separan. Yo conozco muchas iglesias que tienen cientos y miles de congregantes, pero después cuando hay un conflicto entre los líderes, se separan las iglesias. Cada quien agarra y se va con una y se va con otros. Y así se separan las iglesias y así se separan las familias. Es un proceso normal. Pero ¿qué sucede? Que la razón principal es que muchos ya no están de acuerdo en seguir las mismas normas y establecen otras. Y esto trae como consecuencia divisiones. Aquí lo hemos vivido. En 46 años que tengo yo en las cosas de Dios, nos hemos separado como 3 o 4 veces con diferentes lugares, con diferentes hermanos. Y cada quien ha agarrado su camino, ¿sí? Pero es natural porque uno habla cosas y hay alguien que no les gusta y mejor se separa y se va por otro lado, ¿no? Y es correcto, porque si cada quien tiene la decisión de seguir de acuerdo a lo que él cree. Bien. Entonces aquí viene Josué, y entender a Josué también implica otra forma de ver las cosas. Si seguimos con el mismo procedimiento y la misma forma en que lo hace Moisés,
caemos en el mismo error y la misma repetición de las leyes y de las costumbres. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, lo primero es Josué capítulo 1, 1 y 2. Es el primer punto que yo veo en cuanto al conflicto que entra con el alma, con la manera de ser, de actuar y de pensar del ser humano. ¿Sí? Dice Josué 1, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Otra vez, mi siervo Moisés ha muerto. Dios le dijo a Josué, Dios le habló a Josué. Bien. El asunto era que antes de eso solamente Dios hablaba con Moisés. ¿Sí? De acuerdo a lo que él subió al monte Sinaí, Dios habló con Moisés y les dio las tablas. Dios les dio las leyes, tanto civiles como religiosas y como militares. Entonces muchas veces ahí aparece la palabra y Dios le dijo a Moisés. Ahora viene esta otra forma, y Dios le habló a Josué. Esa parte ha traído un conflicto muy grande y muy fuerte. ¿Por qué? Porque a la fecha muchos dicen que Dios les habla. Es que Dios me habló, Dios me dijo esto. No solamente guías religiosos, también políticos. He oído a Trump que dice que Dios le ha hablado, de qué manera debe de guiar al mundo, cómo él va a encontrar la paz en el mundo, porque esas es unas palabras que Dios le ha hablado. Y aquí el asunto está de que, ¿cómo vamos a comprobar que una persona que no tiene tanto poder, que es un jefe de familia, o una jefa de familia, o que es un político, que es un guía religioso, cómo saber si Dios le habla? Aquí el asunto está de que cada quien puede decir, Dios me habló, sí, pero ¿cómo te habló y qué te dijo? Esa viene la pregunta. De que Dios habla, claro que Dios habla. Y que yo he aprendido, Dios habla de varias formas. ¿Ah? Cuando la persona tiene un conflicto y un problema interno, y la persona no sabe qué hacer, ella clama, le ora a Dios para que le oriente y le dé claridad en lo que debe de hacer. Y Dios le habló a la persona. Y también le habla a un político, cómo de actuar, qué debe de hacer. Y Dios le habla a un político. Igual, de qué forma va a conducirse, cómo va a actuar. Y Dios le habla a un gobernante. O sea que Dios habla. Pero entender lo que habla Dios, eso es el problema. A veces confundimos de que si es de Dios, ¿sí?, o es de Belcebú, como dice el hermano, ¿sí?, o es de Satanás que está metido ahí, o es el deseo de la propia persona. Se confunden los tres pensamientos, ¿sí? Nosotros estamos en una lucha permanente en cuanto a nuestra mente, y eso es lo que se llama, ¿sí?, la guerra en la mente, o la mente en guerra. Tiene pensamientos por un lado y después le salen otros por otro lado y otro al otro lado.
Entonces, poder diferenciar, ese es el primer problema. ¿Cuáles son los pensamientos que van a llegar a la mente y decir, ¿es de Dios o no es de Dios? Es muy sencillo. Si esos pensamientos que llegan a la mente de la persona, ¿sí?, le invitan, le exhortan a ser una mejor persona, a actuar de una forma adecuada, a vivir en paz, ¿sí?, a hacer cosas positivas, a tener una ética y una moral adecuada, y a que en cierto momento no sea ella la única que se quiera beneficiar de esa palabra, sino que también lo transmita a las personas, ¿sí?, el bien común. Eso es de Dios, se los aseguro. Pero si le está hablando en su mente, es que Dios me habló y me habló para que en algún momento dado, ¿sí?, yo ya pueda reprender, pueda reprimir, pueda dañar a esta persona, porque esta persona está ocasionando un daño, o esta persona no tiene la aprobación. Cuando ya se trata de un daño a la persona o un daño a los demás, eso no es de Dios. Esos son pensamientos que dice la persona, es que Dios me habló, y entonces ahí suelta el mensaje de daño, de condenación, de amenaza. En este caso dice, yo le hablé a Josué, o Josué dice, Dios me habló para conquistar la tierra y destruir y matar. Pues eso no es de Dios. Aunque diga 1000 veces Josué, y Dios me habló. Entonces ahí uno tiene que decir, seguro eso no fue de Dios. Entonces fue de su mente y de sus pensamientos y de sus prejuicios, de sus miedos y de sus temores o de sus ambiciones. Eso no es de Dios. Quien diga esto es de Dios está mintiendo. ¿Ah? Y lo otro es cuando realmente se atenta contra las cosas espirituales. Si realmente está en contra de lo espiritual, eso tampoco es de Dios. Por eso se necesita conocer qué pensamientos tenemos, para poder decir, Dios me habló. ¿Ah? Y nos habla de muchas formas. Cuando leemos la Escritura, cuando a veces estamos dormidos, soñando, ahí nos habla Dios. O cuando escuchamos a alguien, Dios nos habla. Pero tenemos que estar al pendiente y relacionarlo con lo que nosotros conocemos y sabemos. Dios no le va a hablar a una persona que no está preparada para hacer algo. ¿Sí me explico? Ahí es donde entra mucha confusión. De repente a veces dices que Dios está hablando, pero está hablando en un lenguaje diferente. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado con eso, porque efectivamente Dios nos habla y hablamos a través del Espíritu, pero también hablamos con el entendimiento. Una persona puede hablar y decir que Dios le habló, pero está haciendo cosas incongruentes que son contrarias a la voluntad de Dios, al buen orden, al respeto, al amor y a la paz. Eso no es de Dios. Es las cosas contrarias. Bien. Yo les he dicho muchas veces, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de la persona que diga Dios me habló y por eso yo les voy a transmitir. Es lo primero que hay que hacer. Yo les digo, desconfíen de mí cuando yo les pueda decir, esto fue un mensaje que yo entendí que Dios me lo dijo, de acuerdo a lo que en cierto momento voy a decir. ¿Va? Y Dios habla en cualquier momento. Ahorita puedo decirles que Dios me habló hace unos minutos. ¿Va? A través del hermano Roberto. Porque él está diciendo unas citas.
está hablando de un tema. ¿Ah? Y entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo y yo tengo que entender y transmitir, es lo que yo entiendo que Dios me habla. Y como me habló Dios hace ratito, lo voy a mencionar. La cita que el hermano mencionó en el libro de Marcos, fíjense, libro de Marcos capítulo 3, versículo 28. A ver, Dios nos habla a través de la Biblia, pero hay que entenderlo. Si es algo adecuado que va con relación al orden de Dios, si es de Dios, si no, puede que yo esté mintiendo, ¿no? Pero le voy a decir cómo me habló en estos momentos. Dice esta cita bíblica 3:28: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. El hermano lo enfoca de un lado y yo lo voy a enfocar de otro. La Ruá, que es precisamente lo que él mencionó, es lo que los judíos llaman como tener el Espíritu Santo, ¿sí? La presencia divina, la Shekinah de Dios. El ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Dios, dice, y Dios sopló, ¿sí?, aliento de vida. Tenemos el aliento de Dios, tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, y esto viene en concordancia con la enseñanza de Jesús, de que lo más importante en su doctrina y en su enseñanza no era su Padre, sino era el prójimo. Y el prójimo es el que tiene el Espíritu Santo. El prójimo es el Espíritu Santo. O sea, en base a esto, quien hable mal, dice, ¿cómo vamos a poder entender que hablamos mal contra el Espíritu Santo? Una blasfemia contra el Espíritu Santo es algo intangible. Pero si tú hablas mal contra tu prójimo, estás hablando mal contra el Espíritu Santo. Esa es la forma clara y concreta. Si tú hablas mal de tu hermano, si tú lo ofendes, si tú lo criticas, si tú lo dañas, estás matando al prójimo. Y cuando decimos, bueno, me voy a procurar no hablar contra el Espíritu Santo, voy a aceptar que el Padre es eterno y el Creador, que su Hijo, Jesucristo es su Hijo, y que el Espíritu Santo es el medio por el cual nosotros vamos a ir a conducirnos a toda la verdad. Yo no estoy hablando mal de ellos, ¿sí? Y no lo voy a ofender, pero aquí baja Jesús al nivel del ser humano. Si hablas mal contra tu prójimo, estás hablando mal contra el Espíritu Santo, porque nosotros traemos el Espíritu Santo. Y eso le da más importancia a cómo tratarnos entre nosotros. Por eso aquí el asunto es, a veces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo hablamos contra el Espíritu Santo? ¿Contra quién? Contra tu prójimo. Estás hablando mal contra el Espíritu Santo. Y ahí es donde dice, no te será perdonado, pero no por Dios. Porque finalmente el efecto que uno tiene cuando hablamos contra una persona, es lo que decía Erich Fromm, ¿sí?, o Gustav Jung, lo que tú tienes en cierto momento es tan escondido, una situación que te oscurece tu alma, oscurece tu mente, porque tú hablas y sueltas cosas contra tu hermano de una manera inadecuada. Pero entonces eso mismo hace que tú te conviertas en una persona que odias. Tú mismo estás hablando contra tu prójimo, estás hablando contra el Espíritu Santo, y eso mismo es lo que eres.
Y es lo que siempre decía Jesús. Antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, primero ve la viga que tú tienes ahí. O sea, ¿cómo Dios habla? Habla siempre de una manera misteriosa, pero lo más importante es cómo poder entender nosotros que Dios está hablando. ¿Va? Bien, aquí el asunto es ese, de que a cada quien le va a hablar de acuerdo a lo que tiene, pero dependiendo de sus actos, podemos decir, efectivamente Dios le habló, o no es cierto, no es la palabra de Dios, sino que son sus pensamientos, son sus gustos, son sus prejuicios, son sus ambiciones y son sus deseos. ¿Ah? Hace una semana tuvieron en Estados Unidos un cónclave, se puede decir, o una reunión entre iglesias de Estados Unidos, evangélicas principalmente, muy pocas católicas, porque quien apoya principalmente al gobierno ahorita de Estados Unidos son las iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos. Tuvieron una sesión como de 7 horas, pura oración y oración, para apoyar precisamente las acciones y las políticas del presidente Trump. Y cosa rara, porque ahí había cientos de líderes cristianos que en asunto momento piensan que Dios les habló para apoyar a Trump. Ese es el problema principal. Dios no habla cuando realmente va en contra de hacer cosas diferentes a su propósito. Pero muchos se van con esa idea. Es que si Dios le está hablando, pues entonces hay que aceptarlo. Ese es el peor error. Y entonces hay muchos que están enfermos por eso. Su alma está enferma. Pero el alma sana es precisamente el asunto. El alma sana confirma que si Dios le habla es para hacer el bien y no el mal. Un alma enferma confunde todo, pero un alma sana va a confirmar que si Dios le habló a él o a otra persona, vamos a ver cuáles son sus obras, porque ese es el punto importante. Por sus frutos serán conocidos, por las obras que hagan. ¿Eh? Paso al segundo. Un alma sana lee, medita, reflexiona y determina que no todo lo que está escrito en la Biblia o en algunos otros libros es palabra de Dios. Repito, una alma sana medita, primero lee, después medita, reflexiona y determina que no todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Pero un alma enferma cree que todo lo que está escrito es palabra de Dios. Y todo lo que diga un buen político o un mal político, una persona supuestamente intelectual, ¿sí? O un gobernante, que por el hecho de que lo dijo, ya es palabra segura o es palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente se habla en las iglesias, la palabra de Dios se habla en el hogar, se habla en la escuela, se habla en los trabajos, se habla en la sociedad, se habla en la política, y dependiendo cómo se conduzcan, está escuchando, está guiándose por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente es oración, no solamente son peticiones a Dios, no solamente son cosas espirituales, sino es interesarse en el prójimo y en las necesidades de los demás. Esa es palabra de Dios y está obligados a seguir todo ese punto. ¿Y de dónde sacamos este asunto? Porque vamos a ver lo que nos dice Josué 1:8. Josué 1:8. Y esto lo hemos repetido muchas veces y lo hemos citado muchas veces, pero fuera del orden de que a veces tenemos un alma enferma o un alma sana. Josué 1:8. Bien, dice así: recita siempre o lee siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche,
cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Aquí se lo está diciendo a Josué. Esta sí es palabra de Dios. O sea, Josué empieza a entender este asunto y él tiene que leer la ley de Moisés, que fue la que le dejó Moisés y le heredó. Tiene que reflexionar, tiene que meditar en ella, ¿sí? Y después hacer conforme está escrito. O sea, son 4 cosas: leer, meditar, reflexionar y determinar qué cosas va a hacer. Y entonces, en base a eso, esas 4 cosas tienen que estar en concordancia. Porque si yo leo y no medito, entonces no estoy haciendo bien las cosas. Si yo leo y medito, pero no reflexiono, entonces hago mal las cosas. Si yo leo, medito, reflexiono, pero no determino y no actúo correctamente, de nada me sirvieron. O sea, son 4 cosas que el buen cristiano o el buen ciudadano tiene que hacer para tener un alma sana. Porque lo que nos enferma por las generaciones es la continuidad y las repeticiones de aceptar todo lo que digan los demás y continuar con el mismo error. Si lo dijo aquella persona, pues entonces es cierto. Y si dice que Dios le habló, pues no hay que dudar. No, hay que precisamente leer lo que Él realmente dejó escrito o leer lo que Él dijo. Después precisamente meditar si va de acuerdo o no, y después reflexionar y determinar lo que vamos a hacer. Hay quien determina hacer las cosas sin realmente reflexionar que lo que está haciendo está mal. Esto es parecido a los jueces. Los jueces tienen una función muy importante hoy que están de moda. Hoy que dicen que los jueces también a veces han sido los culpables de no hacer justicia. Los jueces son los culpables de que no haya justicia en un lugar, o en el país, o en el mundo, o en la sociedad, los jueces. Porque antes de poner la justicia, ponen la ley. Y alguien dice, bueno, pero es que así dice la ley. Sí, pero no es justo eso, porque no va a ser adecuado para la persona, porque estás actuando de una manera injusta. Pero la ley así lo dice, y el juez se rige, la mayoría de los jueces se rigen más por la ley que por la justicia. Y lo que Jesús nos enseñó es a ser justos. Y está establecido en la Biblia que dice, oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti Dios solamente? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ah? Otra vez, oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Qué pide de nosotros o cómo debe ser nuestra forma de actuar? Hacer justicia, que la justicia siempre vaya adelante, aunque viole la ley. Si ustedes realmente están para escoger entre hacer la justicia o violar la ley, Dios les dice, viola la ley, pero haz justicia. Era lo que hacía Jesús. Cuando le decían, ¿por qué sanas en sábado? ¿Por qué trabajan en sábado? ¿Sí? ¿Por qué te juntas con los pecadores? O sea, la ley dice que no hace. ¿Por qué esta mujer no puede ser apedreada? Jesús está a un lado de ella, porque antes de que ustedes hagan la justicia, antes de que ustedes apliquen la ley, primero tienen que ser justos. Entonces, como cristianos, y teniendo el alma sana, cuando nos enfrentamos a una situación, y eso es muy común con nuestros hijos, ¿ah? Hoy tengo que solucionar unas cosas con mi familia, con mis hijos. ¿Les aplico la ley o les aplico la justicia? Dice Dios, la justicia. Sé justo antes que nada. Pero va contra la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios.
La ley de Dios la podemos hacer a un lado. La ley de Dios la podemos ignorar. Porque muchos confunden la ley de Dios con la ley de Moisés. Y piensan que la ley de Moisés es la ley de Dios. No es cierto. No es cierto. ¿Ah? Esas son cosas que uno tiene que tener bien consciente. ¿Qué voy a aplicar siempre en mi vida para tener una mente sana? ¿La ley o la justicia? ¿Sí? Por eso aquí, para no equivocarnos, hay que ver qué dice la ley. Hay que leerla. Hay que reflexionar, meditar en ella y determinar si es correcto o no es correcto utilizarla o recomendarla. Yo ya no recomiendo tan fácilmente que compren Biblias. Antes sí era lo primero, porque yo también apenas aprendía. Lo primero, que compren su Biblia todos y todas. Traigan su Biblia para que puedan ustedes seguir el orden, ¿sí? Y se les puede enseñar. Yo a veces les digo, no compren Biblia, porque compran una Biblia y más se confunden, porque piensan que todo esto que está aquí escrito es de Dios y no sabemos leer, no sabemos meditar, no sabemos reflexionar y mucho menos determinar. Por eso el cristianismo está en una pobreza física, mental y espiritual, ¿sí? Muy decadente. Esa es la realidad. Bien, el tercero, sanando el alma enferma de invocar a Dios sobre las desgracias humanas. Y fue una de las citas que hoy la maestra Tere nos puso un ejemplo. Josué 7:25. Josué 7:25. Dice así, 7:25. Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Estaba diciendo Josué a Acán, aquel que se robó algunos ídolos y algunas monedas de plata de Jericó. Josué se lo estaba diciendo, ¿sí? Que el Señor haga caer sobre ti esta misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Y los quemaron. Cuando uno realmente no entiende las cosas y las transmite así como es, provocamos que otros que están igual de enfermos o peor del alma, también cumplan con esas situaciones de dañar y de matar a las personas, porque están enfermos también, les transmitimos nuestra enfermedad. Y aquí una de las cosas de Josué es exactamente igual que lo de Moisés, una actitud que cuando le desobedecían se encendía su ira. ¿Por qué no pasó supuestamente Moisés a la tierra prometida? Porque desobedeció. Está muy extendido y eso casi la mayoría sabe, que el pecado original que aparece en el Génesis, la mayoría, el 80% de las iglesias dice, y de los ministros, es que el pecado original fue la desobediencia de Adán por haber comido del fruto que estaba prohibido en el huerto. Y eso todo lo creen por la desobediencia. Es cuando dice que hay castigos y hay condenación. El hombre está condenado, como se dice, a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Por qué? Pues porque estaba en el paraíso, estaba en el Edén, nada más recibiendo de Dios las cosas. Estiraba la mano y caían las cosas, caían los frutos, caía la comida, el alimento, y era muy placentero así. Pero Dios, entendiendo que ese asunto, Él tenía que desobedecer. Dios provocó que desobedeciera a Adán. Y entonces eso no se entiende. Entonces cuando Dios ve
que una persona es obediente, pero a costa de estar en contra de la naturaleza y de los principios de Dios, alguien tiene que hacer que desobedezca. ¿Y sabe a quién utilizó Dios para que desobedeciera a Adán? ¿Ah? ¿A quién? ¿A la niña? A Satanás. El otro lado que tenemos en nuestro conflicto en la mente, una vez te habla Dios y otra vez te habla el enemigo y te habla Satanás, y ahí te están peleando y a ver a cuál le haces caso. Entonces dice Dios, este hijo mío ya se pasó de raya, quiere que yo siempre lo esté, como se dice, consintiendo y manteniendo, y nunca se va a desarrollar. Ese te lo dejo a ti. Y entonces Satanás es usado también por Dios cuando Dios así lo decide. Entonces provócalo a que él coma a través de Eva, provócalo. Y entonces ahí es donde viene ese conflicto de que por la desobediencia, o sea, comieron del árbol del bien y del mal. Pues teníamos que llegar a ese lugar, a esa edad. Cuando crecemos, tenemos que saber que nos enfrentamos a decidir comer del bien y del mal, a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no siempre que sea Dios el que nos esté diciendo, no hagas esto, no hagas aquello. O papá y mamá, no hagas esto, no hagas aquello. Hazlo si tú quieres, hazlo. Porque solamente así vas a empezar a crecer y vas a empezar a madurar. Ya no vas a estar dependiendo de las faldas de tu madre o de tu padre. Ya vas a enfrentarte al mundo. Y por eso dice, y los sacó del huerto del Edén, para que ahora sí se enfrentaran al mundo. Ya fue suficiente de estar en el huerto del Edén. Señor, dame esto, Señor, dame aquello. No, enfréntate a las cosas, gánatelas con el sudor de tu frente. Y Dios puso un ángel para que ya no regresaran ahí. Eso es muy interesante para entender. El alma enferma, ¿sí?, tiene que saber que en algún momento le trae complicaciones ese asunto y esa condenación. O sea, la desobediencia, dice Josué, por cuanto desobedeciste la orden de la ley, entonces vas a ser castigado y entonces vas a morir. Y todos lo apedrearon. Todos lo apedrearon. Aquí el asunto es, ¿cuál fue el beneficio de que Acán haya traído todo eso? De que Acán haya desobedecido. ¿Ah? Esas situaciones son las que en algún momento tenemos que analizar para decir, si yo leo, si yo medito y reflexiono en cuanto a lo que se hizo aquí, entonces puedo decir que eso no es de Dios. Esa es la manera en que se utiliza la desobediencia para ajustar cuentas con otros. ¿Ah? Y eso lo tomamos como ejemplo a veces, de desobediencia o de obediencia a veces. Porque encuentro yo otro pasaje, pero eso ya lo pasamos, en cuanto a la obediencia. Y todos dicen, hay que seguir el ejemplo de Abraham, porque él sí fue obediente a Dios. Escuchó la voz de Dios que le dijo, si realmente tú tienes fe en mí, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Escuchó la voz de Dios, dice, y ahí iba Abraham con Isaac, su hijo, que ya tendría unos 13 años, y ya lo llevaba para ser sacrificado en holocausto, para quemarlo en ofrenda. Allá iba ya el obediente Abraham, cuando dicen que es el padre de la fe, pero a veces la fe también nos engaña. Y es buena la fe. Claro que nosotros vivimos por fe, pero también la fe hay que confirmarla y comprobarla con lo que es la razón. Y por eso ese cambio de la ilustración
medio siglo, en el año de 1500, que fue cuando empezó a despertar del oscurantismo Europa, ¿sí? Es porque todo el mundo decía que la fe era la adecuada y por la fe se guiaban y por la fe de la iglesia. Pero cuando empiezan los filósofos, cuando empiezan los intelectuales que sí pensaban, no los de ahora, porque ahora hay intelectuales que no piensan, no reflexionan, entonces dice, sí hay que utilizar la fe, pero también la razón. Y es cuando cambian las cosas. Y los cristianos y las personas tenemos que utilizar, sí, la fe, porque la fe es un poder, pero la razón es más todavía. La razón nos va a comprobar si nuestra fe es correcta o nos está engañando la fe. Entonces aquí, este asunto, sanando el alma enferma, de invocar a Dios, ¿sí?, sobre las desgracias humanas, o que castigue la desobediencia. ¿Ah? Y ya por último, son los cuatro que en cierto momento a mí me llamaron mucho la atención de por qué hasta la fecha hay tantas personas que actúan de una manera equivocada, tienen el alma enferma o tienen el alma sana. Ahí depende, ustedes tendrán que escoger. Si quieren seguir con un alma enferma o realmente tener un alma sana. Aquí voy a entrar un poquito, espero no entrar en conflicto con mi hermano Roberto, con la alabanza que él puso hoy, pero tengo que decirlo. ¿Ah? Dice, Josué 10, 12 y 13. Josué, una vez yo le dije a mi hermana Irma, que era la que se encargaba de buscar las alabanzas, y le digo, hermana Irma, trate de no meter alabanzas que chocan con nuestra enseñanza. Porque había muchas alabanzas que las seguíamos por costumbre, hasta que después vimos que aún las mismas alabanzas, mensajes de Dios, están equivocadas, las alabanzas. Entonces ahí, ella como que ha querido mover algunas alabanzas, ya no las ha enseñado como antes. Pero el hermano sabe que esas palabras a mí no me las escuchó. Entonces, pero hay alabanzas que en algún momento dado como que hay que a veces remover, para decir, no vaya a confundir yo a las personas, a los hermanos. Josué 10, 12 y 13. Josué 10, 12 y 13. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jasher, y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Esta cita bíblica la siguen muchos. Si tú oras, si tú le pides a Dios, así como Josué, vas a hacer que se detenga el sol, vas a hacer que los efectos de la naturaleza cambien, vas a poder controlar el universo. O sea, esas son cosas que a veces se meten en la mente de las personas de una manera inocente y lo creen. Una vez estábamos en una reunión, estábamos en unas reuniones en donde íbamos a tener varias iglesias juntos. Ahí estábamos en un evento, éramos como unas 10 iglesias para tener un evento en una iglesia grande ahí en Valle de Chalco. Y entonces a mí me extrañó porque iba a caer un aguacero y empezaba a caer lluvia ahí, y nos iba a alterar el evento que teníamos. Entonces a mí me impresionó, yo nunca había oído eso, ya después lo empecé a aprender y sabía cómo se manejan la mayoría de las iglesias y de los líderes cristianos evangélicos. Hermanos, dice uno, no, ya falleció el hermano, ¿verdad? Por respeto no digo su nombre, pero ya falleció,
era el que en ese momento dirigía a toda la congregación y el evento. Hermanos, vamos a ponernos y a tomarnos de las manos todos. Y está bueno. Nos pusimos en la mano todos, nos agarramos. Dice, hay que orar, pero una oración fuerte, para que Dios haga que las nubes se vayan y que no llueva, porque si no, no vamos a poder tener nuestro evento. Y yo dije, bueno, pues yo a la tierra que vayas, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y dije, pues me están invitando, pues yo voy a orar, ¿no? Pero yo no creo que ahorita por esta oración las nubes se vayan y el hermano tenga... Y insistía el hermano y decía y lo hacía, y seguía lloviendo y cayó y tuvimos que meternos un rato hasta que pasó el agua. Bueno, ese tipo de cosas es tu oración. Va a ser posible que cambies el orden natural de la naturaleza. Y yo digo, eso no es posible. Eso solamente es pensar con una alma enferma de que si yo oro, si yo clamo a Dios, Dios detiene el sol, Dios detiene la luna, para que Josué pudiera derrotar y combatir a todos esos reyes que lo estaban. Lo detengo para que tú extermines a todo el pueblo. O sea, son cosas irrisorias, pero lo creen muchos. Muchos lo creen. La oración, hermanos, tiene poder. La oración tiene poder, pero no para cambiar las cosas naturales y el orden de Dios. Eso hay que entenderlo. Quien quiere utilizar la oración o los ejemplos de la Biblia para propósitos ajenos a esto, realmente le va mal. Otro día, y en la televisión salió un hombre, no sé si en las Filipinas, por allá en ese lugar, de los cristianos que hay allá, porque hay muy pocos cristianos, hay más musulmanes y budistas que cristianos, pero uno de ellos quería realmente demostrar que tenía también el poder de Dios aquí a través, como lo tuvo Daniel, que Daniel en la oración cerró la boca de los leones, así lo dice, y en la oración Daniel cerró la boca de los leones, y cuando se asomó el rey, vio que allí estaba Daniel y los leones no le habían hecho nada. Entonces este hombre dice, pues si Daniel lo hizo, yo también. Se le ocurrió con una Biblia en la mano meterse a un zoológico y a unos leones. Y ahí estaban transmitiendo desde afuera de la reja el camarógrafo y le gritaban, salte de ahí, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Ese sí estaba loco, no como a Jesús le decían que estaba loco, estaba trastornado, ¿verdad? Ese sí estaba loco en realidad, porque los leones se le acercaron, 2 de cada lado, y le tiraron, y él se subió a una piedra, y ahí estaban los leones, todos de afuera le gritaban, salte de ahí, ¿qué estás haciendo? Estás loco, salte. Y él decía, no, yo clamo y voy a cerrar la boca de los leones. Pues hasta que se metió uno de los cuidadores y realmente lo rescató, pero sí le raspó un pedazo de la pierna. ¿Por qué? Porque con la oración él puede hacer lo mismo. Si Josué detuvo el sol, ¿sí?, y la luna, y Daniel cerró la boca de los leones con la oración, ¿por qué yo no? Esa alma enferma que está. ¿Y por qué ahora los musulmanes, muchos, están aleccionando a tantos jóvenes que simplemente les dicen, tú ponte el cinturón, vas a hacerte explotar y vas a ser un mártir frente a Alá? Y lo obedecen. Y por eso ese tipo de conflictos los usan en base a lo que a veces está escrito, para ser mártires, porque Dios te va a proteger y te va a obedecer. ¿Qué dice un dicho? Decía mi abuelita, Dios no cumple antojos ni endereza a jorobados. Hay que entender, hay que usar la fe, pero la razón más. Entonces este asunto está muy extendido y hay muchos enfermos. Yo conozco a muchos enfermos que dicen, con mi oración, ahorita el Señor va a hacer. Un día en Chiapas, los metieron a la cárcel al pastor y a varios de ellos. En Chiapas. Dice el pastor, vamos a hacer la obra de Dios. Si Jesús resucitó muertos, ¿por
qué nosotros no? Entonces había muerto un pariente de uno de los congregantes de la iglesia en Chiapas. Y entonces se les ocurrió también hacer lo mismo, van y sacan al muerto, lo llevan a la iglesia, ¿sí? Y empiezan a orar toda la iglesia, y empiezan a orar para resucitar al muerto. Primero llegó la autoridad y se lo llevó a la cárcel a que el muerto resucitara. Pero eso es precisamente la manera en que se daña la mente de las personas. Y yo no digo que la oración no sea buena, sí, pero la oración, en primer lugar, sirve para que uno se llene, y si lloro, voy a sentir dentro de mi interior que recupero fuerzas por mi oración, mi reflexión. Entonces me aumenta la fe, me aumenta la fuerza. El primer beneficiado en la oración es uno solo. El segundo es la persona que lo escucha. Si venía con una actitud decadente, angustiada y con preocupación, hay una oración de un hermano que le habla acerca nuevamente de levantarse, de superar esa dificultad, de que él tiene el poder y tiene la fe de Dios y que le ayuda. Entonces se levanta él también, ¿sí? Y la enfermedad igual. Pero soy claro en este asunto, hermanos. Dios no sana a través de la oración de la persona. Por mucho que oren ustedes, por mucho que se desgarren las vestiduras, ¿sí? Si la persona no tiene fe, si la persona tiene una situación de incredulidad, pues ahí se va a quedar o se va a morir. Pero una buena oración que tiene poder, que trasciende, hace que la persona que está débil, que está angustiada, preocupada, en ese momento llegue dentro de ella esa fuerza que tiene ella, que Dios ya nos dio, pero que a veces nos olvidamos que la tenemos. La oración que hace otra persona activa todo nuestro poder y nuestras neuronas y hace que también de la otra persona se active, y es cuando decimos, oye, pues ya estaba en etapa terminal y con esta oración sanó, Dios sí le hizo caso. No, lo que sucede es que sí le impactó la oración y las palabras de esa persona, aquella persona que ya estaba languideciendo, que ya estaba en etapa terminal. Una persona que escucha la oración, dentro de ella empieza a crearse ese milagro. Y por eso de ahí que somos tan especiales, que somos un milagro de Dios. Fue un milagro que se salvara, claro, pero la misma persona hizo el milagro de escuchar a alguien o algo que realmente la hizo nuevamente recobrarse. Esa es la razón de la oración. No para detener el sol, ni para detener la luna, ni para hacer que ganen una batalla, porque como les gusta bendecir las armas, ¿sí? Cada que van a la guerra, Putin va a la iglesia, ¿sí? Va para que bendiga las armas de los soldados que van a ir a enfrentarse allí a Ucrania. Ucrania igual va a la iglesia para que bendiga el patriarca, bendiga las armas con las que van a matar a los rusos. Netanyahu pide oración, bendice las armas para ir a matar a los palestinos, ¿sí? Y Trump igual, piden oración, 7 horas de oración todos juntos para que realmente controlen, masacren y dominen. Y finalmente termino con esto. Esto no fue una conquista, decir, tenemos la costumbre de decir, y entonces Josué entró y conquistó la tierra de Canaán. No fue una conquista, fue una invasión y fueron masacres. Fueron realmente genocidios ahí, igual que hoy en tiempo. Y hoy decir, es que conquistó, no. Es lo mismo que dicen que cuando vinieron los españoles, conquistaron a México. No conquistaron a México, vinieron a masacrar, a invadir y a destruir. Si nuestra cultura estaba creciendo y ahí iba poco a poco, pero estos llegaron y entonces terminaron a todos, a todo mundo, ¿sí? Por eso hay que hacer los cambios y hay que reeditar. No fue una conquista,
fue una invasión, masacres y genocidios que hicieron desde Josué y hoy lo repiten con la misma enfermedad que tienen todavía líderes judíos. Pero hay líderes judíos también que actúan bien, que tienen el alma sana. Entonces hay que apelar siempre a eso. Los que tienen el alma sana finalmente van a ser los que van a detener, o vamos a detener a aquellos que están enfermos de su alma. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Nos vemos la próxima semana.